Entonces, el tema que vamos a tocar en esta sesión es acerca de la instrumentación y el control para un tanque de proceso. Básicamente estamos hablando de un proceso de nivel. ¿Qué temas vamos a tocar? Bueno, básicamente eh, el sensor, ¿sí? ¿Qué instrumentación vamos a utilizar para esta aplicación? La digitalización de la magnitud física, el escalamiento de la señal, una muestra bastante breve de la topología de red y el lazo de control y faceplate, ¿ya? Ahora, básicamente, ¿cuáles son los objetivos que tenemos en esta sesión? Son los de entender el principio de funcionamiento de un sensor ultrasónico y también las etapas de digitalización de una magnitud física, también calcular el escalamiento de señales, conocer algo de topología de red básica en un proceso industrial, además como los módulos de control y finalmente interpretar faceplates, ¿sí? Entonces, iniciamos ya con la primera parte. A ver, aquí nosotros podemos apreciar un tanque, ¿sí? Como tal, ya esta partecita de aquí, ya, ¿no? Tenemos un tanque, ¿sí? Tenemos un operador, y en este caso, en nuestro proceso tenemos diverso equipamiento, que en este caso estaría conformado por ¿qué cosa? Aquí en esta parte, por un sensor, el cual va a mandar la señal de nivel. A ese sensor se le va a acoplar un transmisor indicador de nivel, que es lo que significa este LIT. Esto de aquí es la simbología utilizada en diagramas de instrumentación de acuerdo a la ANSI ISA 5.1. De igual manera, este LI de acá. ¿Ya? Esto de aquí significa de que es un indicador de nivel y que están montados en campo. Entonces, vemos que en este tanque, sí, inicialmente tenemos o contamos con un elemento de medición, este de aquí, y dos elementos de visualización. Uno que forma parte en el propio equipo de medición y otro elemento de visualización, ¿no? Que está de más fácil acceso para el operador. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos en este caso la tubería del proceso, una bomba, un motor que acciona esta bomba, tubería que va a llegar, ¿no? A alimentar, bueno, en este caso es al revés, que vaya a extraer el caudal que tenemos en este tanque, porque por aquí es la alimentación, entonces el trabajo que normalmente cumplen las bombas, ¿qué cosa es? Es bombear agua hacia diferente altura, ¿no? Entonces el flujo sería en este sentido, del tanque hacia la bomba, ¿ya? Seguramente, ¿no? Puede tratarse de repente en una industria que tienen pozos de aguas en la parte inferior y necesitan, ¿no? Refrigerar alguna parte o de repente edificios también o de repente en las minas, ¿no? Que tienen una zona donde tienen pozos de bombeo dependiendo de la unidad minera y eso necesitan llevarlo hacia la concentradora y para llegar hasta ahí, pues el terreno no es horizontal, ¿no? Es bastante irregular, entonces también nos ayudan para ese fin, ¿no? Los sistemas de bombeo. Entonces, aquí ya entrando al detalle de lo que es el tanque, ¿sí? Nosotros vamos a distinguir los siguientes distancias, básicamente, ¿ya? Porque cuando nosotros medimos nivel, sí medimos una distancia, porque el nivel nosotros lo expresamos, sea en metros, en centímetros, en pies, en unidades de distancia. Ahora, la unidad ya va a depender, ¿no? De dónde esté ubicada la unidad minera, ¿no? De acuerdo a qué sistema de unidades más se ajuste. En este caso, en nuestro caso, metros. Ahora, tengo en este caso, el transmisor de nivel, el cual está montado a cierta altura de mi proceso, en este caso del tanque. ¿Qué más tengo? Tengo que este tanque tiene cierta profundidad. Si lo miro desde aquí hacia abajo, bueno, digo profundidad, ¿no? Pero si lo miro desde aquí afuera, digo que es una altura, ¿sí? Básicamente, lo que me interesa saber es qué tan, o bueno, la medida desde este punto, desde el punto más alto hasta el punto más bajo, ¿sí?
De ahí que tengo, en este caso, ¿no? Tengo un elemento más entre la interfaz desde el nivel alto hacia donde se encuentra el líquido. Ahora, dependiendo del principio de medición de nivel, porque en sí en el mercado existen muchas formas de obtener el dato de nivel. Pueden ser por sensor tipo radar, pueden ser ultrasónicos, pueden ser por presión hidrostática, sí, pueden ser de tipo flotador. Ahora, de tipo flotador va a depender, porque hay algunos que normalmente son tipo switch y hay otros que sí, ¿no? Nos dan, de acuerdo a la inclinación que tenga el flotador, nos da una señal continua. ¿Ya? También podemos determinar la altura, ¿sí? Mediante elementos de peso, ¿sí? Colocando galgas extensiométricas en la base del tanque. Entonces, para tener el dato de nivel hay muchas formas. Ahora, una de las que normalmente se aplica en el caso, ¿sí? De un proceso de nivel de agua suele ser un sensor ultrasónico. Es por eso que aquí está dibujado, ¿no? Como una especie de ondas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que funciona este elemento de medición? Lanza una onda ultrasónica, ¿sí? ¿Y qué sucede? La onda en un momento determinado va a chocar ya con el interfaz aire-líquido, ¿sí? O con el espejo de agua. También se le denomina esta zona espejo de agua. Entonces, esa onda va a chocar con el espejo de onda. ¿Y qué va a suceder? Bueno, no sé si recuerdan de repente algunos conceptos de física de ondas entre una onda refractada y una onda reflejada. Parte de la onda se va a reflejar y una parte se va a refractar, ¿ya? Obviamente, de acuerdo a la naturaleza que tiene la onda ultrasónica, la mayor parte se va a reflejar. ¿Y qué quiere decir que se va a reflejar? Que va a regresar al origen, ¿ya? Y una pequeña porción, bueno, sí se va a refractar y se va a perder, ¿no? En el interior del líquido. Entonces, nosotros tenemos aquí un tiempo de ida, un tiempo 1, y tenemos un tiempo de vuelta, un tiempo 2. En total vamos a tener un tiempo de viaje, ¿sí? Que le vamos a denominar T. Entonces, ¿a qué es igual ese tiempo de viaje? Es igual al tiempo de ida de la onda más el tiempo de regreso. Ahora, esa distancia es conocida porque al momento de nosotros instalar este transmisor, nos va a pedir que realicemos diversas configuraciones. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Las consideraciones a tomar al momento de instalar el sensor y nos va a preguntar, ¿no? ¿Dónde está la altura del tanque? ¿Dónde está el punto más bajo? ¿Ya? Y en base a eso va a obtener, ¿no? La distancia. Pues tenemos la distancia, vamos a tener la velocidad de la onda y mediante una expresión sencilla, ¿no? Bueno, el transmisor va a poder calcular este, la altura, ¿no? Que tiene el tanque. ¿Sí? En este caso, la distancia sería el equivalente a T medios. Ahora, si mido distancia, ¿cómo mido nivel? Porque ahorita ya les he comentado, ¿no? Básicamente para medir nivel, ¿sí? Nosotros medimos una distancia, por eso que está en unidades, ¿no? De metros, centímetros, pies o cualquier otra magnitud de distancia. Ahora, desde la base hasta la interfaz de líquido, sí va a haber una altura. En este caso la vamos a denotar con L, el cual es desconocida. Ya nosotros vamos a tener un punto mínimo en la parte más baja normalmente, 0%, y un nivel máximo, ¿sí? Ahora, un detalle muy importante. El nivel máximo no necesariamente es el tope superior de algún reservorio, de algún tanque, ¿sí? Siempre es un punto más abajo del punto más alto, ¿no? Del reservorio, tanque o del equipo, ¿no? Que contenga algún elemento líquido. Por eso que en este caso se va a definir, ¿sí? Desde el borde más alto, una distancia C, ¿no? Entonces, del punto más alto menos C, ese va a ser nuestro 100%, ¿ya? Entonces, el transmisor, ¿qué va a necesitar? Nos va a preguntar al momento de hacer la configuración, ¿cuál es la distancia, la máxima distancia, ¿sí? Entre el sensor y el punto más bajo? En este caso va a ser de 2.
Ya, miren, desde el sensor hasta el punto más bajo. ¿Cuál es la distancia entre el sensor y el punto más alto de medición? En este caso, no va desde el transmisor, en este caso hasta la línea de donde inicia C. Aquí abajo será 0% low, ¿sí? Y en este caso será el 100% de 1 el valor de alto. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a estos datos, ¿sí? Que eso se configura en el transmisor, es que dependiendo, ¿no? Del tiempo que demore la señal acá, nos va a dar una distancia, ¿no? En función a eso. Bueno, aquí ya si queremos formalizar, ¿no? El punto más alto, hemos considerado algunas medidas. Por ejemplo, ¿no? Desde el punto más bajo hasta este punto de aquí hay 5.5 metros. Desde el punto más alto del tanque hacia el transmisor hay 1 metro. Desde el punto más alto hasta lo que se considera, ¿no? Como el nivel alto, tenemos 0.5 metros. Entonces, el nivel alto, ¿sí? Va a estar dado a qué cosa? A 1.5 metros del transmisor, ¿sí? Acá es como un poquito está al revés, ¿no? No es que entre más lejos, va a tener más distancia, ¿no? En este caso, la menor distancia restado del punto más bajo me va a dar el valor alto, ¿ya? Y lo mismo ocurre para el nivel bajo, ¿sí? ¿Yo qué tengo? Tengo toda esta altura del tanque, que es 5.5 metros. Tengo, ¿qué más? La altura de montaje del transmisor, 1 metro. En total, desde este punto hacia este punto, tengo 6.5 metros. Que como referencia el transmisor va a ser el punto más bajo, ¿no? El punto de low, ¿sí? Entonces, así es como normalmente este tipo de elementos de medición de nivel entienden y se configura, ¿no? Lo que viene a ser los puntos de referencia para tomar como alto, bajo. ¿Ya? Y bueno, ¿no? Finalmente vamos a obtener la distancia medida, ¿no? Que va a ser igual a qué cosa. La longitud medida va a ser al D2, a toda esta longitud, menos lo que se mide, ¿no? La distancia que tiene de medición entre el transmisor y el espejo de agua, que son 2 metros. Si a todo le resto 6.5, mejor dicho, a 6.5 le resto 2, me da una altura, en este caso un nivel de agua de 4.5 metros. ¿Ya? Entonces, conociendo la distancia más larga y el punto alto, ¿ya? Yo puedo conocer restándole el tiempo de viaje de la onda y conocer, ¿no? A qué altura se encuentra mi nivel. Y bueno, en este caso ya tenemos un cálculo de porcentaje, ¿no? Esos 4.5 metros equivalen al 90%, ¿no? En este caso sería el punto más bajo 0%, este punto de aquí sería 100%, y bueno, ¿no? A través de esta formulita nosotros vamos a saber en qué porcentaje se encuentra del 100% o de capacidad de llenado de nuestro tanque. ¿Sí? Ahora, volvemos de nuevo al proceso. Porque ya sabemos si ya hemos instalado el transmisor de nivel, ¿sí? Ya hemos realizado la configuración. Entonces regresamos a nuestro proceso. Inclusive le hemos adicionado una pantalla adicional de medición o de indicación de nivel, mejor dicho, que sería esta. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? En un proceso no solamente se define un valor de nivel alto. Por seguridad, ¿sí? Se define un valor alto que suele estar un poco más abajo, y otro valor de alto, alto, high, high. ¿Con qué fin? Con el fin de que normalmente, ¿no? Cuando el nivel, digamos, llega al nivel alto, nos da una alarma, ¿sí? Normalmente lanza una alarma, ya de repente para que tomemos alguna acción. Y cuando llega al alto, alto, al high, high, ya por programación pueden mandar a parar algunos equipos, ¿no? O tomar algunas acciones más drásticas. ¿Sí? Es por eso que, por ejemplo, ¿no? Si llegamos a un 90%, nuestro operador se va a alarmar, ¿no? Y lo más seguro es que vaya a ejecutar alguna acción correctiva para que el nivel no supere, ¿no? Ese 90%. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que corresponde a la digitalización de una magnitud física. En instrumentación, básicamente, nosotros medimos magnitudes físicas. No solamente nivel, tenemos temperatura, tenemos caudal, tenemos humedad, entre otras muchas.
¿ya? Entonces, esa señal, estos, digamos, ¿no? Como está aquí, a ver. Estos 4.5 metros, ¿sí? No todo el tiempo van a ser 4.5 metros y ahora vamos a ver por qué, ¿ya? Tengo 5 metros de, este, desde el punto mínimo hasta el punto máximo considerado como el nivel alto, ¿sí? Tengo una longitud determinada, ¿ya? Ahora, si yo realizo mediciones como magnitud física, va a ser de 0 a 5 metros. O sea, si yo voy y de repente no lo mido con un flexómetro, pues me va a dar, ¿no? Dependiendo en qué nivel esté el agua, voy a decir, ¿no? Ah, está a 2 metros, a 2.5, 2.4, va a depender y me puede armar esta gráfica, ¿no? Aquí me está diciendo que ha habido una variación en el nivel. Primero ha estado cerca de un punto medio, ha subido el nivel y luego ha descendido, ¿no? Y aquí otra vez está como que va a volver a levantar, ¿ya? Pero eso, un sistema electrónico no lo entiende así. ¿Ya? Lo interpreta a una determinada señal. Ahora, aquí hay un detalle muy importante, ¿sí? Porque aquí de repente me han escuchado decir indistintamente sensor o transmisor. En muchos equipos, ¿sí? O mejor dicho, normalmente, ¿qué sucede? En muchos transmisores de nivel, el sensor ya está dentro de todo este equipo. O sea, el sensor está aquí, e inmediatamente después está el transmisor, porque cumplen funciones totalmente distintas. La función del sensor es captar ya la magnitud física y convertirla a una señal eléctrica, a una señal eléctrica cualquiera, ¿sí? Esa es la función que tiene el sensor, que también es un transductor. Básicamente un sensor es un transductor. Entonces, tengo la magnitud física, sí, en este caso tengo el elemento primario. En un diagrama de instrumentación, los sensores se simbolizan con LE, en este caso sería level element, ya se interpreta como un elemento primario de nivel, que básicamente es un sensor, ya, y este sensor nos va a dar una señal, en este caso de 0 voltios a 250 milivoltios. ¿Sí? Es una señal muy chiquitita, muy chiquita. ¿Qué ocurre si es que nosotros esta señal, así como está, quisiéramos mandarla a un tablero de control, a un DCS? Y consideremos de que esta señal, este proceso, de repente se encuentra a 40, a 80 metros del tablero de control. Obviamente, por distancia, esta señal se va a hacer mucho más pequeña y no va a cumplir la función que es llevar la información del nivel en este tanque hacia el sistema de control. Es por eso que después del sensor se ubica el transmisor, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la función de un transmisor? Básicamente la función de un transmisor es normalizar la señal eléctrica, ¿sí? Entra una señal eléctrica cualquiera y me va a dar una señal eléctrica normalizada en un rango específico. Entonces, yo aquí tengo el transmisor, ¿sí? Por eso aquí está, ¿no? LE y luego está el lead. Esta es la forma correcta de representar en este caso este tipo de elementos. Si está el sensor con el transmisor, bueno, y adicionalmente su indicador. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer? A esa magnitud física, ¿sí? De 0 a 5 metros, le va a hacer corresponder una señal, pero no cualquier señal. Ya hablamos de una señal eléctrica normalizada. En corriente, ya la señal normalizada que normalmente se utiliza es la de 4 a 20 miliamperios. ¿Existen otros rangos de señales? Sí, sí existen otros rangos de señales. Pero la más utilizada es esta de 420 miliamperios. ¿Por qué? Porque me permite discriminar algunas fallas. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que hay corte de energía o un cable se rompió? Entonces, yo no voy a tener señal, ¿no? Entonces puedo directamente hacer un diagnóstico de que es falta de energía y no de que mi elemento no está recibiendo señal, porque si yo voy con un multímetro, con un calibrador de proceso, voy a obtener, ¿no? Los 4 miliamperios. ¿Ya? Entonces, eso me ayuda, ¿no? Hacer un diagnóstico más rápido. Es por eso que se utiliza típicamente este rango. En voltaje, bueno, los voltajes típicos son de 0 a 10 voltios y en presión va de 3 a 15 PSI. Sí, son los rangos de señales típicamente utilizados. Entonces, ¿qué sucede? Tengo la magnitud física, ¿sí? El transmisor va a acomodar
los niveles de la magnitud física a niveles de señal eléctrica, ¿correcto? En este caso, 0 metros va a ser corresponder a 20 miliamperios y 5 metros a 4 miliamperios. Hay una relación inversa. En otros procesos la relación se da de manera directa. O sea, 0 metros va a corresponder a 4 y los 5 a 20 miliamperios. Eso ya va a depender del proceso con el cual nosotros estemos trabajando. Entonces, cuando esto ya le llegue al sistema de control, en el sistema de control, sí, él va a entender, ¿no? Ah, ya, si me llega 20 miliamperios, ¿qué quiere decir? De que está en 0 metros. Y si me llega 4 miliamperios, quiere decir que está en los 5 metros. Ya, el sistema de control, ¿sí? No interpreta, o mejor dicho, no le llega directamente una magnitud física, sino le llega una señal eléctrica. Y esta señal eléctrica es la misma o es el mismo rango para todas las magnitudes físicas de planta. ¿Qué quiere decir ello? Si yo estoy midiendo un nivel en 20 tanques y todos tienen un transmisor con salida en corriente, ya lo que va a llegar al sistema de control va a ser 420 miliamperios, sea de nivel, sea de temperatura, sea de presión, sea de caudal, sea de peso, sea de la variable que estemos midiendo. Entonces, lo único que hace el sistema de control es qué cosa, ubicar, ¿no? Esta señal, el mínimo y el máximo, en una magnitud física correspondiente y ahí hace un trabajo de escalamiento. En un momento vamos a ver que básicamente es aplicar una función lineal para que se correspondan las variables. Finalmente, en la pantalla de supervisión, ¿sí? Vamos a hacer corresponder, ¿no? 4 miliamperios a un 0% y 20 miliamperios a un 100%. Hablamos de pantalla de supervisión ya básicamente a lo que correspondería un HMI, que es un panel que puede estar ubicado en un tablero o campo, o un sistema SCADA, ya que es un sistema el cual nos permite visualizar toda la planta, pero en una computadora. Sí, bueno, terminando con esto de digitalización de una magnitud física, vamos a ver lo que corresponde a escalamiento de una señal, que justo es lo que les comentaba, ¿no? Para poder escalar, sí, primero, ¿no? Tenemos el canal de nivel, tenemos un escalamiento, sí, de esa magnitud, y vamos a ver dos tipos básicamente, ¿no? De linealización, una indirecta y una directa. En el transmisor, digamos que tengo 1.5 metros, ¿ya? Y 6.5 metros, ¿ya? Este 1.5 metros, como habíamos visto, correspondería al 100%, ¿no? De aquí, porque es la distancia más corta, ¿recuerdan? Y 6.5 metros correspondería a un 0% de nivel, que es el punto más bajo aquí. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Que este 100% debe corresponder 20 miliamperios y este 0% 4 miliamperios. ¿Ya? Entonces, en el bloque de salida, yo debo decirle, ¿no? Cuando recibas 4 miliamperios, haz corresponder 0 metros. Y cuando recibas 20 miliamperios, haz corresponder 5 metros. Ahora, básicamente aquí, ¿qué se hace? Ya no sé si se acuerdan de... A ver, un poquito. Ya. Uy, me pinta mi pluma. Resaltador. Uy, no pinta el lápiz. Un ratito, chicos, creo que se acabó la tinta. A ver, vamos a abrir un Pine rápidamente. ¿Se visualiza, Alessandra, el Pine? No, profesor, no podemos observarlo. Observamos su diapositiva. Un ratito voy a compartir toda mi pantalla. No más. Ya. A ver, entonces,
lo que se aplica es esta formulita de aquí, que es lo más seguro es que sea muy conocido por muchos de ustedes. Tengo una línea, tengo un punto 1, tengo un punto 2. Esto va a corresponder a un X1, esto de aquí a un Y1, esta de aquí va a corresponder a un X2 y este de aquí a un Y2. Entonces, básicamente, si esto va a ser parte de geometría analítica, yo puedo obtener, ¿no?, la ecuación de esta recta y decir, ¿no?, Y2 menos Y1 es igual a MX menos X2 menos X1. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, normalmente en las diapositivas que les he mostrado tenemos dos puntos, ¿no?, el mínimo y el máximo. Entonces, con estos dos puntos yo puedo calcular la pendiente. Y una vez que yo tengo esa pendiente, utilizo solo cualquiera de los dos puntos y finalmente voy a llegar a una expresión de este tipo, ¿no? Y es igual a mx más b. Entonces, esta expresión es la que me va a permitir básicamente linealizar, ¿no?, mi dato. Porque acá yo voy a tener un valor de señal, en este caso de corriente de entrada, y de acuerdo a la pendiente del intercepto me va a dar, ¿no?, la altura, en este caso transformada a nivel. ¿Ya? Ahora, en el caso de que no se realice escalamiento, ¿sí?, se dé una linealización directa. De igual manera, ¿no?, tenemos 1.5 metros, ¿ya? 6.5 metros, en el caso del escalamiento va a ser 100% a 1.5 y 0% a 6.5, ¿ya? 20 mil amperios corresponden a 100, 4 mil amperios van a corresponder a 0 y esto a 6.5 metros. Más bien lo que no vamos a tener aquí, ¿qué cosa es? Es el nivel de señal de salida, ¿sí? Porque aquí como estamos linealizando, nosotros estamos forzando, ¿no?, a que esta señal sí vaya en estos rangos. Pese a que, miren, el inicio parte de 1.5 a 6.5, ¿ya? Pero con la linealización nosotros forzamos la medición, ¿no?, en este rango de datos. Aquí no tenemos, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos un dato de salida. Y finalmente podemos expresar también a través de porcentaje. Cuando tomemos los puntos mínimo y máximo, no tomaremos, ¿no?, de 0 a 5, sino de 0 a un 100%. Y nos va a dar en función a porcentaje. Ya, bueno, eso con respecto a lo que es escalamiento de la señal. Vamos a ver ahora algo de topología de red. En lo que es topología de red, sí, en sí depende de qué red estemos utilizando. Cada red tiene una característica propia de los tipos de topologías de red que se pueden armar, ¿no?, con ella. En este ejemplo, sí, ya, eh, se va a usar una topología tipo bus, ya, para mandar la señal. Básicamente, ¿para qué nos sirve una red en lo que es instrumentación? Miren, digamos, como redes de campo, tenemos HART, por ejemplo, tenemos Fieldbus, sí, es otra red también, ya. También tenemos equipos como Profibus, sí, también es otra red de campo. Entonces, aquí solamente en el ejemplo está muy sencillo, ¿no? Tenemos un solo transmisor de nivel. Pero en una planta real no solamente vamos a tener un solo transmisor de nivel. De repente podríamos tener tantos transmisores de nivel como tanques tengamos. Si tenemos 10 tanques, pues serán 10 transmisores de nivel. Ahora, no necesariamente solo vamos a medir nivel, de repente es necesario medir temperatura. Entonces, en cada tanque también va a ir un sensor con su transmisor de temperatura. Ya tenemos 20 señales, ¿ya? ¿Qué más? De repente, por si acaso, por seguridad, vamos a colocar un switch de nivel aquí arriba. Ya, entonces vamos a tener 30 señales. Entonces, imagínense llevar 30 señales, ¿sí?, cada una por separado hacia el tablero de control, que puede tener un PLC, puede tener un PAC o puede tener un DCS. ¿No? Es bastante cableado. Y si es que ocurre una falla, a echarse a buscar, bueno, 30 señales es poquito, ¿no?, por una industria. Normalmente se manejan en industrias tranquilamente, ¿no?, unas 400, 500 señales. En minería tranquilamente se llegan a las 4.000, 5.000 señales. Entonces, imagínense, ¿no?, la cantidad de cableado que sería eso.
Entonces, para no tener tanto cableado, ¿qué se hace? Estos amiguitos de aquí, estos transmisores, vienen equipados con diversas redes de campo. ¿Y eso qué nos posibilita? De que se conecten todos entre sí a través de un solo conductor. Este único conductor va a llevar la información de todos nuestros transmisores. Ahora, no solamente sirve para elementos de entrada, porque ¿cómo ve el sistema de control a los transmisores? Los ve como entrada, ¿no? Porque la señal viene y llega hacia el sistema de control. También tienen los elementos finales de control, que pueden ser válvulas, pueden ser motores, pero en este caso, ¿no? El motor tendría que ser gobernado por un variador de velocidad o por un soft starter, ¿ya? Entonces también, ¿no? Estas señales llegan hacia los elementos finales de control. ¿Sí? Entonces, mira, ¿no? Tenemos la señal que en este caso viene por acá, llega hasta acá, llega hasta el DCS, ¿ya? Del DCS, de repente va a ser enviada, porque acá tenemos una estación remota de trabajo, va a ser enviado hacia la sala de control principal, luego vamos a poder visualizar ese dato y de repente, sí, vamos a mandar de nuevo de regreso el dato corregido, ¿no? De aquí de nuevo hacia acá. O si no, ejecutar una acción de control a través del MSC, porque acá viene la señal, el DSS la procesa, ¿sí? Envía una señal de control MSC y este MSC va a actuar sobre el motor de esta bomba. Y luego la información simplemente acá se está visualizando. ¿Correcto? Y ya para finalizar esta parte, sí vamos a ver un poco de lo que es lazo de control y faceplate. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que les he mostrado, tengo un elemento de medición, tengo una red, ¿sí? El cual me permite llevar esa señal hacia mi sistema de control. El sistema de control, de acuerdo a su programación, va a tomar una acción, la cual esta señal la va a mandar hacia ¿qué? Hacia el elemento final de control. Entonces, estamos hablando de un sistema de control en lazo cerrado. Lazo cerrado, ¿por qué? Porque tengo realimentación aquí. Yo sé cómo se está comportando el nivel en este proceso. Ahora, si lo vemos a través de módulos, básicamente, ¿qué módulos vamos a tener? Tengo en el controlador un bloque PID, ¿sí? Para poder realizar la acción de control. Básicamente eso corresponde, ¿no? A un control primario. Tengo una entrada análoga, ¿sí? La señal que viene del transmisor. Tengo una salida análoga, que en este caso va a ser referencia de velocidad, es lo más probable, ¿no? Que del MSC llegue una señal hacia el variador de frecuencia con una velocidad determinada para que este motor, ¿no? Gire a esa velocidad. Luego aquí en las áreas y subáreas, yo tengo lo que está en campo, este Level Indicator Transmitter, este transmisor indicador de nivel, y este Level Indicator, ¿no? Este indicador de nivel. Sí, eso a nivel de bloquecitos es lo que tenemos aquí, específicamente como les he comentado. Ahora, en los sistemas de supervisión, ¿sí? No es que se visualice, ¿no? La planta como tal, ¿no? Tengamos una foto de la planta y ahí la podamos visualizar o como si tuviésemos una cámara. Los procesos se tienen que esquematizar y tienen que ser lo más sencillos posibles sin generar saturación visual. Hay normas para realizar los HMIs o bueno, básicamente, ¿no? Los SCADAs de los sistemas de supervisión, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, en esta pantalla es un fondo plomo bastante sobrio y de ahí a nivel de líneas, ¿sí? El proceso esquematizado. ¿Cuál es la idea? La idea es, como les digo, no saturar visualmente a los operadores, no cansarles la vista. Y además, ¿qué cosa? Identificar rápidamente alguna alarma o alguna falla. Porque si todo lo vemos así, entonces podemos decir, no, ya la planta está tranquilita, no pasa nada. Pero si por acá veo de repente algo que cambió de color, solamente esa parte, un rojito chiquito, rápidamente me voy a dar cuenta, desde donde sea que esté. Entonces, rápidamente me va a llamar la atención. Es por eso que la premisa, ¿no? Cuando se diagraman, ya estos faceplates, es que sean lo más sobrios posibles. Ahora también, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Para poder controlar un equipo, en este caso, ¿no? Este sistema de control, yo necesito, ¿qué cosa? Uno, conocer ya el set point. ¿Y qué es el set point? Es el punto de trabajo, es el punto de consigna.
Por ejemplo, estoy aquí en mi tanque, ¿no? Y yo quiero que trabaje a 3 metros. Ese va a ser mi set point. Entonces, el sistema de control se encargará de bombear más agua cuando corresponda con el fin de que de mantener el nivel en 3 metros. Normalmente se tiene indicativos, ¿sí? De mi variable de proceso. Este PV significa variable de proceso, que en este caso específicamente es el nivel. Aquí la variable de control, ¿sí? Cuánta señal se está mandando en este caso sería, ¿no? Al motor. ¿Sí? Cuánto de velocidad de referencia le podría estar dando, ¿no? El MSC a este motor. Y también las indicaciones de los niveles de alarmas alto y bajo. ¿Ya? Este es level alarm low, level alarm high, ¿no? Alarma de nivel bajo, alarma de nivel alto, donde se encuentra el set point, entre qué rangos va a ir mi proceso y cuánto de variable de control se está enviando, ¿no? A mi elemento final de control. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un detalle justamente, ¿no? De este tipo de pantallita para lo que corresponde específicamente, ¿no? Al controlador, ¿ya? De nivel. Ahora, esto a grosso modo, ¿no? Porque para hacer esta regulación en el controlador hay que realizar cierta sintonización. El controlador que típicamente se utiliza es un controlador PID. Ojo, no confundir con PIAN ID. PIAN ID se trata de diagramas. PID es un controlador. Sí, son cosas totalmente distintas, ¿no? Inclusive suelen tener, ¿no? Si uno hace clic aquí, de repente va a abrir otra pantallita para poder configurar esos datos. Entonces, sí representamos ya a nivel de bloques, ya, y en diagrama PIAN-ID, nuestro proceso, nosotros vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Mido, ¿sí? A través del level element, y esa señal la mando hacia el transmisor indicador, en este caso de nivel. Adicionalmente, eléctricamente estoy mandando hacia otro indicador. Esta línea discontinua significa o nos da a entender de que se trata de una señal eléctrica. ¿Ya? Eléctricamente se está yendo hacia el controlador indicador de nivel, el cual finalmente ¿no? va a ejercer una acción sobre este motor. Si lo vemos a nivel de bloques de control, tengo el set point, ¿sí? Tengo un comparador, tengo el controlador, en este caso controlador de nivel, ¿ya? Aquí tengo mi variable manipulada a través de un elemento final de control, el cual va a ejercer una acción sobre el proceso. Entonces, de acuerdo a esa acción sobre el proceso, va a haber un cambio, ¿verdad? El cual voy a medir con este sensor. Y este sensor, ¿qué va a hacer? Va a enviar información de nuevo al proceso, el cual se va a comparar con el set point, ¿no? Y dependiendo del error, porque aquí, producto, aquí en sí el bloque es SP menos PB. Sí, si acabo la resta, porque esto es positivo y esto es una realimentación negativa, voy a tener SP menos PB. ¿Ya? Va a ser un error positivo, negativo, y dependiendo de la sintonización del controlador, bueno, ¿no? Vamos a tener una señal de salida. Entonces, ya tengo, en este caso, la señal que va a llegar hasta el sistema de control, ¿sí? Aquí tengo los tableros, ya se va a ejecutar una acción de control, esa información también yo la voy a poder visualizar a través de las pantallas de supervisión. Y de regreso esa señal también, ¿no? Va a regresar hacia el sistema de control. Y bueno, eso sería todo con respecto, ¿no? A esta sesión de lo que es instrumentación para proceso de nivel.